Saludos. Continuando con el tema de las 7 iglesias, quería tocar el tema de la iglesia de la Odisea. El caso de la Odisea es una de las iglesias más extrañas que encontramos de lo que son las 7 iglesias, o de lo que son los 7 tiempos de la iglesia. Y brevemente les digo de que muchos ven el libro del Apocalipsis como algo a futuro, a ocurrir, pero el libro del Apocalipsis tiene cosas que ya fueron cumplidas, que se están cumpliendo y que van a ser cumplidas. Es un error tomar el Apocalipsis como un libro futurista, porque la historia ha sido manipulada, maniatada y cambiada. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro que el creyente, el Hijo de Dios, lo tiene que entender por revelación. Si se hace un estudio intelectual solamente del libro del Apocalipsis, eso nos va a conducir a un error, porque hay cosas que podemos entenderlas mediante el intelecto, mediante cierta sabiduría en cuanto a las cosas que acontecen en el diario vivir y en el contexto actualmente geopolítico de las cosas que están sucediendo. Pero el libro del Apocalipsis es un libro que se entiende por revelación. Y esa es la verdad. ¿Y quién quiere ser que nos pueda hacer entender el libro del Apocalipsis? Cristo. Ahora, mucha gente anda detrás de misterios y de los misterios, quiere entender los misterios de la Biblia y todo ese tipo de cosas. Y no es algo de repente indeseable o que esté mal anhelar ese tipo de conocimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros descuidamos lo que es la doctrina y nos vamos solamente por la vía del conocimiento? ¿De qué nos sirve tener conocimiento si nosotros descuidamos lo que son los mandamientos de Dios y los mandamientos de la doctrina del Señor? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener todo ese tipo de conocimiento? Antes que tener conocimiento acerca de las cosas que suceden y de los misterios acerca de la Escritura, nosotros tenemos que procurar tratar de aferrarnos a lo que son los mandamientos y la doctrina de Cristo, entrar dentro de lo que es el discipulado de Cristo. Porque ese es el problema que tiene la Odisea. La Odisea actualmente si lo situáramos dentro de lo que es el proceso histórico, la Odisea es una iglesia que, si bien es una iglesia a modelo particular, a modelo local, es una iglesia que la podemos encontrar a partir del siglo XX en adelante. Y aquí hay un encuentro entre dos iglesias, entre lo que es la iglesia de Filadelfia, que actualmente existe en lo que es actualmente el siglo XXI, pero que es un remanente pequeño dentro de lo que es el pueblo de Cristo. Y se encuentran estos dos modelos de iglesia, el modelo de la iglesia de Filadelfia y el modelo de la iglesia de la Odisea. Siendo la Odisea la iglesia con una iglesia de mayor amplitud, porque es actualmente el reflejo de la iglesia hoy en día, es el modelo de la Odisea. Es una iglesia que tiene recursos como nunca los ha tenido la iglesia, porque antes la iglesia ni siquiera podía tener una Biblia. La iglesia hubo un tiempo en donde dependía prácticamente de la revelación que Cristo le iba dando a la iglesia. Y ahora nosotros tenemos, sin ir más lejos, nosotros que ya tenemos 20 versiones distintas de la Biblia, tenemos innumerables estudios bíblicos, tenemos recursos como nunca los tuvimos antes, pero con todo eso, la iglesia, con toda esta pompa que tiene, con toda esta brillantez que tiene, es una iglesia que yo diría que es una de las iglesias más ciegas en lo que es comparando los modelos de las iglesias, porque con toda esa liturgia, con todo ese brillo, con todas esas luces, es una iglesia ciega. Ahora, voy a leer el texto, y los que ya conocen el texto lo pueden adelantar, si quiere lo puede escuchar, pero dice, alguien le puso el título, el mensaje a la Odisea, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese cómo comienza la carta. En todas las cartas de lo que son las 7 iglesias, Cristo da como una breve introducción. Y en ese párrafo introductivo que Cristo le hace, se refleja mucho de la situación de la iglesia. Y comienza diciendo, he aquí el amén. El amén es lo que se dice al final de la oración, como diciendo, así sea, o así tiene que ser, o cumplido, ¿verdad? Y esta palabra, he aquí el amén, es utilizado solamente para la Odisea, dándonos a entender claramente de que las cosas se están cerrando, la puerta se está cerrando. La Odisea es la última iglesia, el último modelo de iglesia. Después de la Odisea, lo que es la historia de la iglesia contemporánea se cierra. Y encabeza diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La Odisea tiene dos problemas. Una, es una iglesia infiel, y el segundo problema que tiene, que no es verdadera. Es una iglesia infiel y mentirosa. Porque basta con ver lo que son las doctrinas, la diversidad de doctrinas que hay, y uno dice, bueno, pero no pueden estar todos en lo cierto. No puede haber tanta diversidad, porque la Biblia dice que hay un solo evangelio, un Señor, una sola doctrina. Y actualmente la oferta es tan amplia, que hay para todos los gustos. Hay iglesias hasta para que le pasan el lomo por arriba a la homosexualidad, cosa que es algo aberrante. Y actualmente hay pastores que están casando homosexuales dentro de las iglesias, y a esto le llaman, bueno, ¿qué nivel de ceguera está teniendo la iglesia de la Odisea, que está avalando todo este tipo de cosas? Es una iglesia que está a punto de ser vomitada de la boca de Cristo. Y la boca de Cristo es lo que serían los portavoces del cuerpo de Cristo. Recuerde cuando en Jeremías le dijo, si tú entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás mi portavoz. La Odisea está a un punto muy pequeñito de ser expulsada de la boca del Señor, como profeta de la boca de Dios. Porque es una iglesia mentirosa, es una iglesia que miente en cuanto a lo que es la doctrina. Equivocados, sinceramente equivocados, o equivocados, convenientemente equivocados. Pero están brindando falsa doctrina a diestra y a siniestra. Es una iglesia indefinida. Y es una iglesia infiel y mentirosa. Cristo conoce, sin embargo sigue siendo iglesia. Sigue siendo iglesia porque Cristo no dijo que no fuese iglesia. La Odisea sigue siendo iglesia, pero está en una situación lamentable. Ahora fíjese que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese el contraste entre muchas veces lo que el hombre dice de sí mismo y lo que Dios ve en ese hombre. Incluso lo que los demás ven en ese hombre. Porque hay un contraste muy grande entre lo que uno puede pensar de sí mismo y lo que Dios ve en uno. Y acá tenemos el caso de la Odisea. La Odisea se veía a sí mismo como una iglesia próspera, como una iglesia triunfante, y que de ninguna cosa carecía necesidad, una iglesia autosuficiente.
y el contraste entre lo que Dios ve en esa iglesia y el testimonio que esa iglesia tenía de sí misma. Es un contraste tremendo. Ahora, hay un paralelismo entre lo que es la iglesia de Laodicea y lo que es la gran ramera. ¿Se acuerda de que la gran ramera tenía esa frase de cabecera que decía: yo soy señora, no soy viuda? Y bueno, vemos que la iglesia de Laodicea es como un espejo de lo que es la gran ramera. Laodicea significa Laos Dik, o sea, los derechos de la muchedumbre o los derechos de la multitud. En otras palabras, o los derechos humanos, o los derechos de los pueblos. En otra palabra, tiene un significado muy similar a lo que es la palabra democracia, en donde demos es pueblos y cracia es el gobierno. La Odisea es una iglesia donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice cosas, y donde es una iglesia de la diversidad, porque encontramos para todos los gustos. Es como si uno entrara a un shopping y uno tuviera camisetas de diferentes gustos y colores, y ahí la gente va y compra y se surte de la camiseta que más le gusta o le conviene. Y la Odisea tiene ese problema. Es como una especie de feria donde hay cantidad de puestos y la gente va al puesto que quiere, y como si hubieran puestitos de comida por todos lados, y la gente va al puestito de comida que más le agrada y va y come de eso. ¿Qué clase de comida estamos comiendo? ¿Estamos comiendo de Cristo o estamos comiendo doctrinas de hombres? Porque los pastores van y le hablan un montón de cosas, y hablando de esto, ellos vomitan la doctrina, lanzan el vómito en lo que es la mesa para que la gente coma, y después la gente va y come eso que los pastores vomitan ahí, porque eso no es palabra de Cristo, eso es palabra de hombres. Parecen borrachos vomitando ahí encima de la mesa, y después la gente va y come y se deleita comiéndose esa clase de vómito que los hombres vomitan, porque a veces son doctrinas abominables, porque son doctrinas de demonios. La doctrina tiene que tener un paralelismo, o lo que el pastor enseña tiene que tener un paralelismo a lo que es el testimonio de Cristo. Si el pastor anda inventando cosas y todo tipo de cosas para mantener entretenido el oído de la gente, ese pastor no está obrando conforme a la doctrina fiel de Cristo. Porque yo a los pastores les digo: ¿qué clase de público ustedes quieren tener en sus iglesias? Sean poquitos o sean muchos. Bueno, el modelo de iglesia a multitudes, ya como que eso se cortó con todo esto que está pasando, pero ¿qué tipo de público ustedes quieren tener en sus iglesias? ¿Qué quieren tener? ¿Cabras o quieren tener ovejas? La oveja sigue la voz de Cristo. La cabra es un animal que anda saltando por todos lados, y es un animal que no se sujeta. ¿Usted qué quiere tener? ¿Cabras o ovejas en su grey? Muchas veces se vio lo que es... Mucha gente ponía énfasis en lo que era una iglesia numerosa. O sea que si era una iglesia numerosa, era porque era una iglesia bendecida por Dios. Y eso fue un error en lo que cayeron muchos los pastores, porque veían el crecimiento numérico de las iglesias como que eso era una obra que iba avanzando, y no. Porque desde ya le digo, el modelo de muchedumbre de gente o de multitud de gente dentro de la iglesia, la mayoría de la iglesia no busca a Dios, o la mayoría de la gente no busca a Dios por lo que Dios realmente es, sino que busca a Dios para satisfacer una necesidad personal. Que yo no digo que usted no busque amparo en Dios para que Dios de repente lo auxilien de repente en alguna área de su vida, pero ¿qué pasa cuando solo vemos a Dios como un llenador de vientres? Como cuando Cristo andaba en la tierra y dice que en una oportunidad tuvo compasión de la gente y Él multiplicó los panes y los peces. En otras palabras, Cristo le llenó la barriga con comida. Y después la gente buscaba a Cristo para hacerlo rey porque Él les había llenado la panza, Entonces Cristo le dijo: no, ustedes no entendieron, yo no vine para esto.
Él les dijo, trabajen por la comida que permanece, no por la que perece. Y lamentablemente en muchas de las iglesias la gente busca a Dios por lo que Dios les puede dar y no por lo que Dios es. Y ese es un error. Si usted busca a Dios solamente por eso, usted va a ser engañado. Actualmente en las iglesias hay gente que está aburrida de lo que es la doctrina y quiere ver señales y quiere ver manifestaciones y experiencias. Y yo no digo que no sea así. Porque basta ver con lo que es el libro de los Hechos y vemos las señales que hacían los apóstoles. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia solo quiere ver señales y experimentar cosas y no se conforma con la doctrina? Bueno, esa iglesia va a ser engañada. Y la iglesia pentecostal es una de las iglesias que ha incurrido en ese error, porque la iglesia pentecostal quiere ver señales y manifestaciones y todo ese tipo de cosas, y muchas de las señales que se están viendo en las iglesias pentecostales no son manifestaciones de Dios, no son manifestaciones del Espíritu de Dios, y la gente es confundida. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene discernimiento, porque está ciega, y por eso es que ellos no pueden ver, no pueden diferenciar entre una cosa y la otra. Y desde ya le digo que la palabra pentecostal no aparece en la Biblia. La palabra pentecostal es un invento de alguien que se le ocurrió por ahí. La Biblia habla del Pentecostés, pero no habla de iglesia pentecostal, en ninguna parte. Y aquí tenemos los dos extremos. La iglesia bautista, que no cree en nada prácticamente, no cree en nada porque es una iglesia que está muerta, discúlpenme, pero es una iglesia que está muerta, porque tendrá muchas... Sí es cierto que la iglesia bautista es una iglesia más razonada desde el punto de vista de la razón, de lo que es la parte razonada de la escritura. Y la iglesia pentecostal se olvida del razonamiento y va buscando señales, digo. Entonces son dos extremos que hay en las iglesias y tenemos que buscar un punto medio, digo. Porque no todo es razón y no todos son señales, digo. Tiene que haber un punto sano en el medio, entre los dos contrastes, porque si nos vamos al modelo de la iglesia bautista, digo, vamos a ser de repente una iglesia ordenada, que guarda los mandamientos y todo eso, pero es una iglesia que no tiene lo que es la vida del Espíritu, porque no le da libertad al Espíritu, porque no cree en lo que son las manifestaciones del Espíritu. Entonces, en ese sentido, la iglesia bautista está muerta. Y es una iglesia que también está ciega, porque basta con ver ese obelisco gigantesco que ponen las iglesias bautistas en la entrada, digo, y ya sabemos que el obelisco es un emblema de lo que es la masonería. ¿Cuántas iglesias que toman lo que es el modelo de iglesia bautista cuántos estados toman lo que es el modelo bautista de lo que es la doctrina y son estados que están casados con la masonería, digo? Y la masonería se ha metido entre las iglesias bautistas. Y es lamentable ver cómo las iglesias van detrás de los políticos pensando que si... Mire, el político lo único que busca son votos, digo. Y en la iglesia hay mucha gente que vota. La iglesia tiene que estar separada de lo que es... ¿Por qué pasa? Esos pastores que se meten dentro de la política para ver si pueden de repente obtener un cargo en lo que es la política, ¿usted tiene idea de dónde se está metiendo? ¿Usted piensa que los políticos lo van a dejar a usted avanzar dentro de lo que es el mundo de la política? No se equivoque, pastor. No se equivoque. Si usted no tiene cierta capacidad de volverse corrupto, olvídese de entrar en lo que es la vida política, digo. Porque cuando llegue el momento de que el político tiene que mentirle a la gente, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a mentir a la gente? Cuidado con eso. Incluso hay pastores que han invitado políticos a las iglesias y los políticos dando discursos dentro de las iglesias como si fuese un pastor. Digo, ¿en qué locura, no? ¿En qué locura quieren meter a la gente? Pregunto. Y eso lo he visto yo. Bueno, siguiendo. Es una iglesia que
que es desventurada, que es desgraciada, que es miserable, que está pobre, que está ciega y que está desnuda. Es una iglesia que está en un estado lamentable porque no se da cuenta de su situación. Pero Cristo le proporciona lo que es el camino de retorno y le da un consejo y le dice que de mí compres oro refinado en fuego. Usted tiene que aprender una cosa. El único que puede darle el oro, lo que es la doctrina verdadera, es Cristo. Los pastores de repente le pueden dar cierta orientación con respecto a lo que son los elementos de Dios y todo ese tipo de cosas, pero lo que es el evangelio genuino y verdadero solamente lo va a obtener de Cristo, porque los hombres podemos equivocarnos. Nuestra oración constante tiene que ser: Señor, que lo que yo diga, por favor, concédeme que tenga un paralelismo con lo que es el testimonio fiel de Cristo. Concédeme eso, para que no me desvíe, porque todos nosotros estamos en ese error de desviarnos. Podemos caer en ese error de desviarnos. Hay que tener cuidado. El Espíritu de Dios continuamente está lidiando con nosotros y enseñándonos con respecto a lo que es la doctrina. Y es un aprendizaje de día tras día y que parece que nunca termina eso. Bien, es una iglesia desprovista de vestiduras blancas, es una iglesia que está desnuda y que el remedio para esa ceguera es el colirio. Los ojos de la iglesia de la Odisea tienen que ser curados con colirio para que pueda ver lo que está pasando. Y sin embargo Cristo la sigue amando y la exhorta a que sea celosa en lo que es la doctrina y que se arrepiente. Y dice que Él está a la puerta. Bueno, y esto se puede ver de dos formas, digo. Cuando dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto significa que Cristo está a las puertas de venir, o que Cristo está por fuera de lo que es la institución. Porque yo ya lo hablé en lo que es el tema de Filadelfia y la toma de la corona. Hablé lo que era un poco acerca de esto, de qué era lo que estaba en el trono de la iglesia. Y no es Cristo. Cristo está por afuera de lo que es la institución. Sí, por misericordia, Él sigue visitando lo que son sus iglesias y a modelo personal sigue lidiando con los creyentes, digo, pero Cristo no es el que está reinando en la institución. Hay otra cosa que está sentada en el trono. Y hasta que la iglesia no entienda eso y no rompa ese vínculo de muerte y se apegue a lo que es el modelo de iglesia que Cristo manda, la iglesia no va a poder tener lo que es que se pueda manifestar la vida en esa congregación. Y cuando uno le abre la puerta a Cristo, surge que hay comunión entre Cristo y uno. Ese es el resultado de abrirle la puerta a Cristo. El resultado es la comunión con el Hijo. Porque me van a disculpar los unitaristas, pero yo no soy unitarista, ni tampoco soy trinitario. Pero hay gente que está en la iglesia y no sabe ni quién es Cristo, digo. Es lamentable, digo. A la Odisea se le perdió Cristo. Y hablan de Cristo, pero no conocen quién es Cristo. Cuando llegue el tema del unitarismo voy a hablar un poco acerca de eso, digo, pero es como cuando los discípulos iban con Él, iban camino de Emaús con Cristo, o en el camino de Emaús, no recuerdo bien ahora, y Cristo iba hablando con los dos discípulos, y los dos discípulos tenían a Cristo al lado de Él, y Él les abría el entendimiento acerca de las Escrituras, pero ellos no sabían que el que iba al lado de ellos era Cristo.
Y es lamentable, hay gente en las iglesias que no sabe ni quién es Cristo ni qué es Cristo, porque no lo conocen. Bien, y aquí está la promesa. El modelo de iglesia reinante es para el que venciere. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mucha gente dice de que hay un solo trono y hay uno establecido en el trono. La palabra trono, y por eso algunos unitaristas piensan de que como hay un solo trono y hay uno solo sentado en el trono, ellos entienden y dan a entender de que Cristo es el Padre encarnado, y se apoyan en versículos de la Biblia. Cuando aquí dice trono, no necesariamente significa un lugar, o sea, el trono como un lugar, como un asiento, sino un asiento de poder, sino que el trono muchas veces es una situación de poder. Cuando aquí dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, está diciendo que al que venciere, Cristo le otorgará la misma o una situación similar de poder a la que Cristo tiene. Por eso dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. En el trono de Cristo. Si usted tiene lo que es el modelo de un reinado, usted tiene al rey y tiene a la reina. Si el rey, por diferentes motivos, se tiene que ausentar, lo que es el gobierno recae sobre la reina. La reina en ese momento cumple con lo que es el gobierno del reinado. Entonces, a la iglesia que venciere, al modelo de iglesia que venciere, Cristo le otorga esa situación de poder, de reinado. La promesa es al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, le daré esa situación de poder similar a la que Cristo tiene. Bueno, finalizando lo que es el modelo de la iglesia de Laodicea, le recomiendo que lea lo que es la epístola de Santiago, cuando habla sobre lo que es la amistad con el mundo y todo ese tipo de cosas. La Odisea es una iglesia que se quiere parecer tanto al mundo, pensando de que el mundo, al ver eso, que es similar a lo que ellos hacen, como que la gente va a engrosar las filas de las iglesias. Si la iglesia se parece a lo que es el mundo, la iglesia se va a volver mundana. Y la iglesia pierde la esencia de lo que es la iglesia. Si nosotros perdemos la esencia, si nosotros perdemos la sal, ya esa sal no sirve para nada, porque pierde su esencia, pierde su función. Y la Odisea es una iglesia que ha perdido su esencia de iglesia, porque al querer parecerse tanto al mundo, al querer contentar a tanta gente al mismo tiempo, se vuelve una iglesia donde hay una multitud de ofertas y cada cual va y toma la parte que le gusta y todo ese tipo de cosas. Eso no es así. A la gente hay que darle la doctrina. Si la gente no acepta la doctrina, bueno, que siga su camino. Pero usted con esa actitud de mantener contento a todo el mundo y de rascarle la oreja a todo el mundo con suaves palabras y con todo eso que la gente que quiere escuchar, de que van a ser prósperos y van a ser sanados y van a ser gloriosos en esta vida, y todo ese tipo de mensajes que a la gente le gusta escuchar, todo ese tipo de mensajes de autoayuda, de autosuficiencia. Yo no digo que usted de repente no predique sobre el mensaje de autoayuda y de desarrollo personal, pero cuando la iglesia se convierte solo en eso, en un modelo como para subir peldaños en este mundo, usted está errando. La escritura no es un librito de autoayuda y de desarrollo personal. Comparar la Biblia con eso es rebajar a la Biblia a un nivel de sabiduría intelectual humana, digo.
La Escritura es la sabiduría de Dios para nosotros, digo. Yo no digo que tú no lea ese tipo de material, digo, pero mire, a veces uno en un solo párrafo de la Biblia obtiene más sabiduría que en ese tipo de libros, digo. Yo ya lo he comprobado eso. La iglesia tiene que ser purificada, y una de las cosas purificada y bueno, que se abre una brecha entre lo santo y lo profano. Y sabe que cuando hay persecución, lo primero que se vuela, ¿sabe qué es? Lo que no sirve. Lo que no tiene raíces profundas. El árbol que no tiene raíces profundas, cuando viene un viento fuerte, el árbol se termina volando. Y esta persecución que se va a venir dentro de las iglesias va a poner de manifiesto quiénes son los que retienen el testimonio de Cristo y los que no lo retienen. Porque los que no retienen el testimonio de Cristo se van a volar con todo esto, no van a poder aguantar. Porque todo esto que se viene es para la gente que tiene un corazón fuerte, que puede retener lo que Cristo dijo. Si usted tiene un corazón de manteca, desde ya le digo que usted se va a volar porque no va a aguantar nada. La exhortación es a que con corazón fuerte y recto podamos retener lo que Cristo nos dijo. Si usted tiene un corazón blandito, usted no va a aguantar y se va a volar. Porque la doctrina no es todo jardincito por aquí y por allá y cortar flores y todo gozo, todo paz y amor. No. La doctrina no es eso. Yo no digo que usted no tenga, que usted tenga que vivir siempre en lo que es el fuego en lo que es el fuego y el agua de la prueba. Pero si usted piensa que todo en el camino de Dios es rosas y paz y amor, está equivocado, no es así. Si usted piensa que la doctrina de Cristo es eso, usted se va a volar, no va a aguantar. La doctrina tiene momentos que es dolorosa y hay que saber aguantar. Tenemos que aprender a aguantar. No ser flojitos, porque si usted es flojito, usted no aguanta. Tiene que tener capacidad de aguante, tiene que aguantar, retener. Bueno, hay gente que va a aceptar esto y hay gente que no lo va a aceptar, porque siempre ha sido así. Y dice en Hechos, capítulo 28, versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Saludos y nos vemos en el próximo video si Dios quiere.